para el día de hoy les tenía preparado un ejercicio. Permiso, profe. Buenas noches, Ricardo. Le estaba diciendo a tu compañera que para el día de hoy les tengo preparado un ejercicio en el cual utilizaremos el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y la trigonometría. Lo primero que vamos a hacer utilizando el teorema de Tales es calcular la altura de un árbol utilizando un banco y sus sombras, la cual la sombra del árbol mide 150 metros y la sombra del banco mide 2 metros y el banco 1 metro. Lo que haremos en este ejercicio es calcular la altura de este árbol utilizando el teorema de Paula. Este es el árbol del cual vamos a calcular la altura, el cual tenemos su sombra, la cual es 150 metros, y el banco, el cual mide 1 metro y su sombra 2 metros. Bien, abran sus cuadernos que les voy a enseñar cómo podemos calcular la altura del árbol con el teorema de Tales. Bien, lo que tenemos acá es la sombra del árbol, la cual es 150, y la sombra del banco, la cual es 2. Lo que tenemos que hacer como primer paso es dividirlas. 150 dividido 2, lo cual te da como resultado 75. Esto quiere decir que el árbol es 75 veces mayor que la altura del banco. Como segundo paso, para calcular la altura del árbol, hay que multiplicar la altura del banco por nuestra razón, la cual es 75, lo cual te da como resultado 75. Esto quiere decir que el árbol mide 75 metros. Bien, luego de haber calculado la altura del árbol, como segundo paso, calcularemos la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Profe, y luego de calcular la altura del árbol, ¿qué tenemos que hacer? Bien, luego de calcular la altura del árbol, calcularemos la hipotenusa, que va desde el final de la sombra del banco y desde el final de la sombra del árbol hasta el final de la altura del árbol. Bien, para calcular la hipotenusa se necesitan de los dos catetos, el cual uno mide 75 y el otro 150. Y la hipotenusa aún no lo sabemos. Bien, la forma para calcular la hipotenusa es un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2 da como resultado la hipotenusa a la 2. Bien, Paula, hacé ahí en la calculadora 75 a la 2 y decime el resultado. 5.625. Bien. ¿Y el 150 a la 2? 22.500. Bien. Ahora haceme la suma de 22.500 más 5.625. Bien, te da 28.125. Bien, ahora la raíz cuadrada de 28.125 es la hipotenusa. ¿Y cuánto te da esa raíz cuadrada, Paula? Esa raíz cuadrada te da 168. 168. 168 metros es la hipotenusa. A ver, Paula, si sabes qué dos teoremas utilizamos para calcular la altura del árbol y la hipotenusa. Los teoremas que podemos utilizar para calcular la altura del árbol es el teorema de Tales. Y para calcular la hipotenusa es el teorema de Pitágoras. Bien, ¿y qué más podemos calcular usando la trigonometría? También podemos calcular el ángulo que está entre la hipotenusa y la sombra, que es uno de los catetos. Bien, luego que ya tenemos los tres lados del triángulo, usaremos la trigonometría como tercer paso para calcular este ángulo X. Bien, hay tres métodos para hacerlo. Uno es el sin de este ángulo, que es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente de este ángulo y este es el cateto opuesto.
pues es 75 sobre la hipotenusa, que es 168. Segundo método es usar el cos de este ángulo, el cual dice que hay que usar el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el tercer método, que es el tan de este ángulo, al cual dice que hay que hacer cateto opuesto sobre cateto adyacente, 75 sobre 150. Bien, nosotros en este caso usaremos el primer método, que es el sin, para lo que necesitaremos calcular 75 sobre 168. Paula, ¿tenemos que hacerme eso en la calculadora? Paula, ¿cuál es el resultado? 0,44. Bien, Antonia, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el ángulo? El sin a la menos 1 de 0,44. Paula, ¿te animás a hacerme ese cálculo en la calculadora? $26,10. 26,10. Bien, 26,1 mide este ángulo. Bien, logramos calcular la altura del árbol, la hipotenusa y el ángulo que está entre la hipotenusa y el cateto, que es la sombra del árbol, utilizando los tres métodos nombrados al principio de la clase.